¿Cuántas veces en la vida has fallado con tus buenos propósitos para el año nuevo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo lograr tus buenos propósitos aplicando unos consejos sencillos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en mantener firme el timón. Yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en comenzar cada año mejor. Y yo soy González, aprendiz en establecer un tema anual. Bueno, pues tema anual, feliz año nuevo a vosotros, chicos, a todos los que nos escucháis al otro lado de este podcast, incluso a los que nos veis en YouTube, que ya sabéis que todos nuestros episodios están disponibles también en YouTube con nuestras hermosas caras, aparte de nuestras preciosas voces. Sí, señor, feliz año a todo el mundo, a los que estáis aquí, a los que estáis al otro lado del charco, que sabemos que sois muchísimas personas. Y yo creo que uno de los temas con los que nos gusta arrancar es pensar qué podemos hacer este año para decir, oye, el 2023 sí, esta vez sí que conseguí aquellas cosas que me propuse, porque yo creo que todos hemos estado dando vueltas durante estas fiestas de Navidad, este comienzo de año, en pensar qué vamos a poner en marcha a partir de ahora. Así que vamos a apoyarte con una serie de consejos, una serie de ideas que te puedan hacer la vida mucho más sencilla para que este 2023 sea el año. Y este Igual episodio es tenemos un que... poco Sí, iba a decir... otra cara de la medalla de la última semana, que Ajá. hemos estado haciendo una retrospectiva del año 2022, o el año que sea cuando estás escuchando esto. Y claro, seguramente cuando has evaluado tu año has visto que en algunas cosas has tenido éxito y algunos de tus planes han fallado. Y justo lo que queremos conseguir con este episodio, que es pensar, bueno, pues el año que viene, ¿cómo podemos hacerlo mejor que el año anterior? ¿Cómo podemos tener éxito con estos planes que tenemos? Ahí hay una... Siempre me acuerdo de un monólogo de Leo Harlem que habla precisamente de los buenos propósitos, ¿no? Dice, este año salgo a correr. Y en fin, luego expresa de manera muy gráfica las dificultades que tiene para llevar esos planes a la práctica. Y es que estas fechas son muy dadas a tener pues un poquito de tiempo alejados del día a día, un poquito de tiempo fuera del trabajo. Y venimos con ese efecto de retiro espiritual, ¿no? De, venga, este año como con mucha fuerza. Pero luego a la hora de llevar las cosas a la práctica, las cosas nos fallan. ¿Por qué fallamos tanto en esos buenos propósitos? ¿Por qué es tan fácil que esos buenos propósitos se diluyan como las burbujitas de una gaseosa? Pues primero, tal vez un poco de estadística. He estado buscando y tal vez a veces en los cursos también lo menciono, ¿no? Cuando hablamos de este tema de conseguir objetivos, que se han estudiado bastante este tema de buenos propósitos y primero han encontrado que de todas las personas que se fijan buenos propósitos para el año nuevo, el 75% ni comienza, simplemente no hace nada. Se quedan en la fase de tengo un plan, pero después no llevan a la acción. Claro, aquí ya hay un gran dato. Y después el segundo, del 25% que sí que empieza a hacer algo, que se pone a la acción, solo 8% consigue. Por tanto, el problema es muy grave, de que si estás escuchando esto y alguna vez has intentado hacer estos de los buenos propósitos, lo más probable es que has fallado. Incluso nosotros mismos, que somos de este grupo. Por tanto, ¿qué pasa? Pues hay diferentes factores. No hay solo un factor. Hay diferentes factores porque nos cuesta mucho de lograr estos buenos propósitos. Yo creo que primero es el momento. Que sí, que el año nuevo es un momento perfecto para empezar algo nuevo. Pero después miramos un poco de cómo va este proceso, ¿no? Seguramente en la mitad de diciembre ya empiezo a pensar un poco, bueno, pues ¿qué voy a hacer esta semana, este año nuevo? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer dieta, por ejemplo. Pero ahora no. Espero hasta después de la fiesta, ¿no? Concretamente, hasta el primer lunes de después de la siesta. Uno no empieza una dieta un jueves. No, claro que no. Por tanto, este es el mal momento, ¿no? Si ya empezamos con excusas, pues lo más probable es que no nos vamos a poner en marcha, porque
Porque si realmente quiero hacer esta dieta, pues empiezo ya. Tal vez por hacer un día de un cheat day, como dicen los ingleses, ¿no? De un día, saltarme un poco mi dieta durante justo estos días, pero no espero 3 semanas hasta que empiezo, porque hay muchos días en estas 3 semanas que sí que podría hacer esta dieta, o sí que podría hacer deporte, ¿no? Por tanto, yo creo que en un momento, en el sentido de, no hace falta que esperes hasta el año nuevo. Simplemente si tienes una idea y realmente quieres mejorar, pues empiezo ya. Otra de las cosas por las que a veces no llegamos a conseguir aquellos objetivos que nos marcamos cada año nuevo es esa falta de motivación intrínseca. Y yo esto lo relaciono mucho con el propósito. Es decir, una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es de verdad que tenga todas las ganas, las energías, la pasión, la gasolina para convertir eso que querría en realidad. Que ahí, el otro día leía una frase que me gustó mucho, que la gente no quiere cambiar, lo que la gente quiere es haber cambiado. Entonces ahí es donde necesitamos ese punto extra que venga de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no solo es necesario el que nosotros tengamos esa energía que venga de dentro, esa motivación para poder conseguirlo, tener más probabilidades de conseguirlo, sino también pensar en nuestro alrededor. Es difícil conseguir algo porque otra persona lo quiera para ti. Es decir, que tu pareja te diga que tengas que, pues eso, perder unos kilitos, pues a lo mejor a tu pareja le parece muy bien, pero ¿y a ti? ¿De verdad eso merece la pena? Y yo siempre digo que aquí, lo veremos luego, una de las preguntas principales es tener muy claro cuál es tu propósito, tu para qué. Porque el para qué te da esa energía, esa fuente, por así decirlo, de energía con la que vas a poder tener más probabilidades de alcanzar ese reto que te has propuesto para 2023. Yo recuerdo que eso me pasó un año que mi buen propósito era aprender chino. ¿Y por qué o para qué? Pues para nada, en realidad. Y efectivamente, pues me instalé Duolingo, estuve como una semana aprendiendo a decir ni hao y ya, no, nunca más. Porque no había detrás esa razón que lo justificase y sobre todo que me diese gasolina para seguir cuando la cosa se pone pesada, rutinaria, que es lo que pasa con la mayoría de los hábitos y de los proyectos que iniciamos, que más allá de la ilusión, luego hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y si no hay esa gasolina, malo. Sí. Otro problema que encontramos con estos buenos propósitos es que a veces somos demasiado ambiciosos. Queremos cambiar directamente para todo, ¿no? Yo quiero no hacer un poco dieta, ¿no? Yo directamente quiero hacer el cuerpo de un supermodelo, ¿no? y claro, o no tanto, pero queremos algo tan grande que si realmente reflexionas un poco no te lo crees, que seas capaz de hacerlo. Y si no te lo crees, pues aunque te gustaría tenerlo, está alineado con tu propósito, pero si no te lo crees que tú eres capaz de hacerlo, no te vas a esforzar, ¿no? Los mejores objetivos son estos que cuando tú piensas si puedes hacerlo o no, piensas, si me esfuerzo, será capaz de hacerlo. Este es el mejor nivel, ¿no? Pero si es demasiado ambicioso, pues lo más probable es que no te motive, porque tú ya sabes realmente de forma subconsciente a veces que no serás capaz de hacerlo y por tanto no haces nada. Y lo mismo pasa a la inversa. Si es un objetivo demasiado poco ambicioso, si es algo que tienes la sensación que, en fin, esto me lo hago yo en un pispás, pues bueno, ya empezaré la semana siguiente. Si total, lo puedo resolver muy rápido. Ya empezaré después, y le vas dando patadas hacia adelante hasta que al final se sale de tu vista, se sale de tu listado de prioridades. Con lo cual también queda fuera de las cosas que realmente ejecutas a lo largo de los días. Como ves, vamos sumando aquellos argumentos que a lo mejor no nos ayudan a alcanzarlo, pero esto es importante para saber qué es lo que no tenemos que hacer y luego centrarnos en el que sí tenemos que hacer. Y una de las cosas que claramente deberíamos apartar es tener un lenguaje nebuloso a la hora de definir cuál va a ser el objetivo que nos hemos propuesto. No es lo mismo decir, como decía antes Raúl, voy a aprender chino, que voy a sacarme para junio el primer nivel de chino. ¿Por qué? ¿Cuál de los dos crees tú que te acerca más a poder conseguir un objetivo?
Pues claramente el segundo, porque nos da más información, nos da más detalle, nos podemos imaginar ya en junio haciéndolo, nos hemos puesto un límite temporal. Pequeños pasos que nos hacen que sea muy cercano al hacerlo accionable. Es decir, ya no solo es que tengas el para qué, esa motivación, sino que además le empezamos a meter parte de estrategia. Convertimos aquello invisible en algo mucho más visible. Cuando muchas veces nos preguntamos los propósitos que queremos hacer y no están alineados con nuestro propósito, difícilmente podemos hacer algo que sea de verdad accionable porque no tenemos ese punto de realidad para convertirlo en algo que vamos a conseguir durante este año 2023. Así que ya sabes, recuerda que sea accionable, haciendo que el lenguaje sea más claro que otra cosa. Y después hay el tema de imprevistos. Que sí, yo tengo como propósito que voy a salir a correr, pero abro la ventana y veo la niebla aquí a Lleida y no me apetece nada. Y no me lo esperaba. De hecho, sí que me lo podía esperar porque esto pasa cada invierno, pero es la excusa perfecta para no salir, ¿no? Y este ya implica también, después miramos un poco más, que la mayoría de estos imprevistos son perfectamente previsibles, pero siempre habrá cosas que pueden pasar, ¿no? Yo tengo mi plan y espero que todo siga mi plan, sin ningún desvío. Y además es un plan en un año visto, ¿no? Sí, por eso cuando nosotros hablamos de la técnica retos, la O y la S siempre habla de posibles obstáculos y posibles soluciones. Se trata precisamente de plantear a priori cuáles pueden ser todos esos escenarios no favorables y tener un plan B que nos permita, oye, cuando salga esto, no voy a ponerme a pensar cómo lo resuelvo, no, lo pienso a priori, lo resuelvo a priori, de tal manera que estoy mucho más preparado, preparada para afrontarlo en el momento en que eso suceda. Y el último punto, yo creo que porque fallamos es porque no tenemos una rutina, un sistema para sistemáticamente aplicar cambios en nuestra vida. Y nos tiramos de fuerza de voluntad, de nuestra motivación, que en la primera semana de enero todavía lo tenemos, pero muy rápidamente en febrero ya dejamos de pensar en este objetivo porque ya hemos encontrado otra cosa que brilla y vamos siguiendo esto, ¿no? No, y ni siquiera es porque sea una cosa que brille, sino que es que la inercia es muy poderosa. A veces nos cuesta darnos cuenta de la fuerza de gravedad que ejerce el día a día sobre nosotros. Y por muy claro que tengamos que vamos a, yo qué sé, pues por seguir con el ejemplo, hacer hueco para hacer ejercicio, si no hacemos una voluntad clara de ponerlo en nuestra agenda, de reservar ese espacio, de bloquear, etcétera, etcétera, cuando llega el primer lunes de enero y empiezas con la dinámica de niños al cole, de prepara, de no sé qué, de pim pum, se ha pasado una semana y no has hecho nada de lo que querías hacer. Porque la inercia es muy, muy, muy poderosa. Y con esto llega la primera recomendación de 2023 para vosotros. ¿Y cuál va a ser? Pues algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Es el libro de Kenso. Porque en el libro de Kenso vas a poder encontrar esta y otras muchas actividades que te puedan ayudar en tu día a día. El libro de Kenso, que puedes acceder a él a través de www.kenso.es/libro, en él, que sale el día 25 de enero con Planeta, con la editorial Alienta, lo que hemos hecho es sintetizar todos estos aprendizajes en capítulos divertidos, cercanos y sobre todo con un hilo conductor común. Un hilo conductor que tendrás que descubrir porque para eso el libro se va a centrar en ti. Cada parte, cada capítulo también incluye una actividad que te va a ayudar a que si quieres conseguir tus retos de 2023, este sea tu libro. Y no lo decimos porque lo hayamos escrito nosotros, que también, sino porque la gente que ya lo ha podido leer así nos lo ha hecho saber. Así que con muchas ganas, si tú también quieres, es una forma de apoyarnos y de confiar en la metodología Kenso, www.kenso.es/libro. Y antes de continuar, adelante, Raúl, perdona. Iba a decir, Quique, no,
que es verdad que se puede comprar a partir del 25 de enero, pero ya está en preventa, Claro. por ejemplo, en Amazon, así que podéis ir a Amazon y conseguirlo desde ya en preventa para ser los primeros, las primeras en tenerlo en vuestras manos cuando llegue ese día. Estamos muy ilusionados con la recepción que va a tener este libro y estamos encantados de que podáis leerlo y, sobre todo, utilizarlo para aplicar más efectividad en vuestras vidas. Muy bien, pues yo creo que ha llegado el momento de poneros en un brete y preguntaros, Jerún, Raúl, ¿cuáles van a ser vuestros buenos propósitos para 2023? Pues mira, yo los míos voy a coger los buenos propósitos del 2022, voy a borrar el último 2 y le voy a poner un 3 y ya está, la lista hecha. ¿Podemos preguntarte si llevas haciendo eso desde hace más años? Porque se nota que tienes práctica. 2018 aproximadamente. Desde 2018 y mejorando, ¿verdad, Raúl? Eso es importante. Sí. En mi caso no tengo buenos propósitos. Yo he dejado de hacerlas hace unos años y en lugar de esto, y este tiene mucho que ver con la imprevisibilidad de nuestras vidas, ¿no? Y no tengo un cosa concreto, sino cada año lo que yo hago es me fijo un tema. Un tema que puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, en el año 2022 mi tema era más social. Y la idea era que quería cuidar mejor las relaciones sociales que tengo, la gente que están en mi entorno, mi familia, mis amigos. Y además quería ver cómo dar más a la sociedad. Este es el tema de más social. Y para este año 2023, la verdad es que todavía no lo sé. Todavía necesito mi momento de reflexión para establecer cuál va a ser este tema, pero básicamente es más que una cosa, un objetivo, un propósito que es un punto muy marcado, es una dirección, es algo que me gustaría tener en cuenta en todo lo que voy haciendo durante el año. Y cuando tengo que decidir, pues este proyecto, pues voy a tomar mi tema para tenerlo en cuenta. Es otra forma de abordar el tema de los buenos propósitos. ¿Y tú, Quique? Pues yo voy a dejar primero que sea Raúl, que le hemos dicho que los iba a cambiar, pero aún así tengo curiosidad por saberlos. Pues mira, para mí, abordando este hilo de Jerún, la idea de la temática, para mí 2023 aspiro, y todavía no le he acabado de dar forma, ¿no? Pero las palabras que vienen a mi cabeza en este momento tienen que ver con renacimiento, tienen que ver con dar pie a una nueva etapa después de unos años, pues es un poco convulsos a nivel personal y a nivel profesional. Y el otro día escuché una reflexión que me gustó mucho y la estoy madurando. Imagínate que ahora hubiese un alma que llegase y habitase tu cuerpo en el momento en el que está. Y le da igual los 40, y en mi caso 46 años que lleves de equipaje. Dice, la única misión de ese alma es llegar a tu cuerpo y pensar en cómo puede sacar el máximo de la vida que tiene por delante, sin hipotecas, sin lastres, sin equipajes. Y esa visión de construcción de lienzo en blanco es algo que me motiva. Probablemente estoy cayendo en este momento en uno de los problemas que mencionamos arriba, el lenguaje nebuloso y difuso, pero digamos que este es un trabajo en proceso, el definir cuáles van a ser o cómo se van a concretar ese propósito, esa gran intención, está todavía por concretarse, pero van por ahí los tiros. Ese es el marco general. Uy, que no te escuchamos. Que decía que es un buen comienzo, Raúl, porque el gran primer paso para mí es ponerle un título a tu año. Es decir, como decía Raúl, como decía Jerún, o como estabas comentando tú, luego ya iremos bajando y definiendo un poquito más y siendo más específicos. Pero si ponemos un título al año, no es lo que queremos hacer, que ahí es donde fallamos muchas veces, sino el para qué. Entonces, en ese para qué ya va a haber mucha más energía y te lo vas a poder recordar a lo largo del tiempo que lo vayas haciendo. Yo por eso también es verdad que desde hace años trabajo más en darle esa parte de propósito de poder sumarlo y hacerlo más redondo,
y unirlo a mi sistema. Es decir, ¿qué me va a tocar este año que voy a unir a mi sistema? Yo en el 2023 lo tengo claro, yo voy a ser un buen mal papá. O sea, que eso espero. Un buen papá en el sentido, bueno, pues está claro, voy a ser papá primerizo, que toca. ¡Yujú! ¡Yujú! Tenemos a un nuevo kensiniano en Sí, filas. un Kensito, un Kensito. Un Kensito, nunca mejor dicho. Y esa parte que sí me lleva hacia lo del buen papá va más referido a que tengo ganas de conocer buenas personas este año o centrarme en descubrir más a esas personas, incluso atraerlas al podcast para poder entrevistarlas. Creo que es algo que durante muchos años estamos dejando pasar. Gente que está haciendo ya no cosas de manera excelente, sino que además son buenas personas en cuanto a una serie de valores, una serie de formas de trabajar, colaborar o vivir la vida. Y creo que es importante ponerles en el lugar que les corresponde. Algo tan sencillo y a la vez tan complejo como ser buena persona creo que es fundamental en este mundo. Y lo de ser mal papá, pues claramente a todas mis amigas del Club de Malas Madres, que por cierto Laura ha sido Laura Baena quien ha escrito el prólogo del libro Kenso, pues tengo que empezar yo a poner también ahí mi granito de arena para ser un mal papá y empezar a demostrar que podemos hacer las cosas de un modo distinto. Pero fijaos simplemente, como ya en este primer paso de poner un título, parece que acerca más, porque ya no es el qué vamos a hacer, sino el para qué. Y eso, en cierto modo, nos acerca este buen propósito a nuestra zona de control, que hablamos muchas veces en Kenso. Es decir, lo hacemos que sea más nuestro y nos podemos sentir más responsables a la hora de llevarlo a cabo. Así que ya tenéis ahí la primera perlita para que este año le pongáis un título de película a vuestro 2023. Y dentro de eso, yo creo que hay algo que para mí es importante, que es buscar un recordatorio físico que te ayude a lo largo del año a mantener presente cuál es ese gran propósito, cuál es esa dirección de tu año, incluso si lo llevas al terreno de los objetivos concretos. Me da igual que sea un mood board de estos que la gente prepara en formato collage, ¿no? Y te lo pones delante de tu escritorio o te lo planteas como el fondo de pantalla de tu móvil. Cualquier cosa que sirva para tenerlo presente en el día a día. ¿Por qué? Porque si no, como decía antes, es muy fácil entrar en la rutina y que se te olvide, perder contacto con ello. Y sin embargo, si lo tienes cerca, yo eso decía que incluso a nivel empresarial, en algunos de los trabajos que he hecho, digo, definís una estrategia y luego se os olvida. Luego no la tenéis presente cuando tomáis las grandes decisiones. Luego pasan 6 meses y nadie es capaz de decir cuál era tu estrategia de este año. Eso no puede pasar, porque si pasa eso, obviamente las decisiones que tomas no van a estar alineadas ni de casualidad. Por eso el tener presente un recordatorio físico, gráfico, tangible de cuál va a ser para ti tu año, como si te lo tatúas. La gente que le gustan los tatuajes, pues que claro, si vas poniendo uno cada año, pues se hace más difícil mantenerlo, pero que te ayude a tenerlo presente, que no se te olvide. Se hace un lienzo precioso en tu cuerpo, Raúl. De hecho, hay varias personas con las que hemos trabajado en nuestras sesiones de coaching y nos han mandado su propósito tatuado. Yo, por ejemplo, hay otras cosas más sencillas. Todavía no tengo tatuajes, pero sí, por ejemplo, en la pantalla del móvil llevo un cuadro que a mí me recuerda a mi propósito. Y es lo que tú decías, Raúl. Cada vez que se enciende el móvil, lo primero que tengo es un recordatorio, en cierto modo, de mi propósito. Y me ayuda porque de manera innata lo tengo mucho, por así decirlo, más cercano. Lo tengo dentro de mí, lo tengo un poco como que me ha inundado y lo voy buscando y lo voy encontrando en diferentes lugares dentro de mi día a día. Así que me parece un gran consejo tenerlo a mano a modo de tótem, ¿no? A modo de esa figura que es un recordatorio de aquello que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Y luego, para bajar un poco desde el propósito ya un poco más a la práctica, un gran consejo de James Clear en su libro Hábitos Atómicos que hemos reseñado es empezar con tu identidad. Simplemente considérate una persona que hace estas cosas, ¿no? Si tu propósito es publicar un libro, como nosotros hemos hecho, pues una de las cosas que ayuda a conseguirlo es empezar desde ya a pensar que tú eres una persona que escribe cada día. ¿Por qué? Porque eres escritor. Es tu identidad, ¿no? O si quieres mejorar tu condición física, pues convéncete
que eres un deportista. ¿No? ¿Quieres hacer dieta? Eres una persona que comes saludable. Y por tanto, siempre cuando tienes alguna duda, pues por ejemplo, te levantas por la mañana y piensas, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a revisar mi correo o empiezo a escribir? La respuesta es claro. Tú eres un escritor, una persona que escribe cada día. Por la noche, cuando acabas de trabajar, ¿qué haces? ¿Mira Netflix o salir a correr? Pues tú eres un deportista, obviamente vas a salir, ¿no? Porque es forma de tu identidad. A mí me pasa eso, Jerún, con una cosa muy sencilla. Digo, yo soy deportista. Digo, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Voy a subir por la escalera o voy a coger el ascensor? Pues subo por la escalera, como un deportista de élite, ¿verdad, Raúl? No sé. Es algo que de lo que no sé de qué me habla. Sí, no, pero es muy interesante esto que comenta Jerún, porque por una razón muy sencilla, porque no es que nos estemos comparando con esos megadeportistas de élites o la mejor escritora de bestsellers, pero en el momento en el que ya nos generamos nuestra propia identidad a la hora de ponernos nuestro buen propósito, es mucho más fácil sentirnos como esa persona y abandonar algo que es un gran problema por el que no conseguimos las cosas, y es el síndrome del impostor. Oye, yo no estoy diciendo que vaya a escribir un libro que lo vayan a leer cientos de millones de personas, pero si ya escribo el libro, que es lo que depende de mí, he dado ese gran paso. Si yo, en lugar de coger y subir y bajar todos los días por el ascensor, pues subo mis 2 pisos andando o me bajo una parada antes, ya estoy haciendo pues un poco más el sentirme deportista, ser lo que quiero ser. Y decía Jerún, Hábitos Atómicos, ese libro de James Clear, lo puedes escuchar, la reseña que hicimos en el episodio 158, que lo tienes disponible de manera gratuita. Y yo la verdad es que creo que es uno de los mejores libros para poder trabajar con los hábitos. Al final, de lo que se trata es de darte cuenta de que si quieres conseguir resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Y esto, que es una perogrullada de libro, pues a veces cuesta llevarlo a la práctica. Por eso, cuando nos planteamos cómo abordar esas cosas diferentes que queremos plantearnos, se nos abren dos grandes caminos. Uno es el camino de los proyectos. Es cosas que queremos hacer que empiezan y acaban. Por ejemplo, escribir un libro. Escribir un libro es un proyecto que empieza con una idea, con un índice, con escribir durante tal, editar, publicar, y se acabó. Pero luego hay otro camino, que es el de los hábitos. Son las cosas pequeñas que tú quieres hacer de manera recurrente. Y como se mencionaba en un libro que estamos reseñando precisamente estos días, que se llama El ego es tu enemigo, de Ryan Holiday, esto es algo que hay que mantener siempre en mente, que tú limpias el suelo y a la semana que viene tienes que volver a barrer, y a la semana que viene tienes que volver a barrer, porque no es algo que hagas una vez y ya terminó, sino que tienes que mantener y tienes que seguir haciendo a lo largo del tiempo. Cosas como comer de manera más saludable, cosas como introducir más actividad deportiva en tu día a día. No es algo que dices hago una vez y termino, sino que lo incorporas en tu día a día. Y lo que son los proyectos y lo que son los hábitos tienen matices y formas distintas de abordarlos. Y a mí me gusta mucho que tú hayas contado este punto, Raúl, porque ahí es donde tenemos el mejor ejemplo de intentar lo mismo y obtener resultados distintos. Es una locura. Tú, que ya has tachado 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 para hacer una tarea, al menos sabes algo, y es cómo no conseguirlo, que ya es parte del camino, ¿verdad? Son pistas, son pistitas que te va dando la vida, decir, pues igual el plan que habías hecho no funcionó muy bien, o no seguiste el plan que habías definido, o no hiciste nada al respecto, que también en algún caso puede haber pasado. Sí, al inicio hemos hablado de algunas cosas que fallen, ¿no? Y lo podemos convertir sencillamente en algo más positivo, que simplemente coge este fallo y al no hacerlo, pues mejoramos las posibilidades que conseguimos nuestros buenos propósitos. Por ejemplo, hemos hablado de el mal momento, empezar con excusas y esperar hasta el día 7 de enero. Pues entonces la parte más positiva sería empezar ya. Si tú ahora mismo tienes idea de algo que hay que cambiar, no esperes hasta el año nuevo, empieza ya. Si hemos hablado de la falta de motivación intrínseca, pues empezar con el para qué, ¿no? Partir desde tu propio propósito.
si el fallo era fijar un propósito demasiado ambicioso, pues baja un poco el nivel que tú ves que está justo en tus posibilidades, ¿no? Ujú. Y si el problema es la falta de ambición, pues hay que subir un poco hasta que le llegues al mismo nivel. Si el error es el lenguaje nebuloso, pues la solución es ser muy específico en convertir tu propósito en acciones concretas, cosas que se pueda hacerlo accionables, ¿no? Si el fallo son los imprevistos, pues prever cuáles son estos imprevistos que Roy ha comentado, identificar estos obstáculos y ya buscar soluciones para ellos. Y si el error es la falta de rutina de sistema, pues créate un sistema que te ayude a revisar tus objetivos y tu progreso. Ya son, en este primer, que no hemos hablado de soluciones, simplemente hemos destacado los errores, pero al final simplemente invertirlas, pues ya tienes un montón de buenas pistas, buenos consejos para incrementar tus posibilidades de conseguir tus buenos propósitos. De hecho, lo que estabas resumiendo, en cierto modo, Jeroen, es pasar de marcarnos tareas a generar hábitos. Y un hábito es algo que se va a quedar con nosotros, que lo vamos a hacer de manera sistemática y nos puede ayudar a alcanzar los objetivos incluso apalancándose con otros hábitos. Esa forma de crear un sistema en lugar de centrarnos solos en las tareas que hay que ir nos puede ayudar muy mucho. De hecho, si te interesa, en el episodio 107 estuvimos tratando sobre cómo crear estos hábitos productivos que puedan ayudar en tu sistema. Por eso, más importante que marcarte tareas que quieres conseguir, márcate hábitos que te puedan ayudar a alcanzar ese buen propósito. Yo creo que una de las cosas más habituales que en algún momento casi todos hemos hecho es la de, oye, voy a coger y este año sí me apunto al gimnasio. Claro, apuntarse al gimnasio es fácil, hay una serie de tareas, es decir, vas viendo cuándo te puedes apuntar, qué días, qué gimnasios hay cerca de casa, cuál es el que mejor encaja con tus precios, etcétera, ¿no? Son tareas que vas marcando. Pero ahí, ¿te has fijado que en el fondo no hay un gran propósito intrínseco? O sea, apuntarme al gimnasio. Si es fenomenal, si yo puedo ir a apuntar al gimnasio, si yo he subvencionado algunos gimnasios de mi zona. Pero lo importante es más crear ese sistema a base de hábitos, que lo que me ayude quizá es más a tener salud, estar en forma. Y eso lo puedo hacer a través de ir apilando una serie de hábitos dentro de mi día a día. Y en ese sentido, para luchar contra la inercia de la que estábamos hablando antes... No compres donuts fondant. No ayuda, no ayuda. Si lo que quieres es comer de manera más saludable, no ayuda que vayas a hacer la compra a última hora de la tarde, porque normalmente estás cansado, es cuando el cuerpo te pide cualquier guarrería y es tan fácil echar unos donuts fondant a la cesta que es imposible evitarlo. Y si los compras en otro momento y los tienes en casa, pues es fácil que acabes cayendo en ello. Al final se trata de ayudar a tu yo inconsciente, al yo que toma las decisiones cuando estás cansado, cuando estás saturado, cuando estás emocionalmente afectado, a evitar que tome las malas decisiones o a ponerle en una situación en la que hacerle más fácil que tome las buenas decisiones. Y para eso hace falta ser consciente de cuáles son esos elementos del entorno que contribuyen en positivo o en negativo a tu comportamiento. Sí, pues esto, no compramos estos donuts para hacer deporte, quedamos con un amigo que no queremos dejar colgado, que nos da un poco de vergüenza de, bueno, pues porque eso siempre soy yo que digo que no tengo ganas, ¿no? Mira, Sí. si quieres tocar la guitarra la tienes que tener ahí pegadita al sofá, porque si la tienes metida en una funda encima del armario, pues no la vas a tocar nunca. Sí. Todos estos pequeños detalles que ayudan a que vayas por donde de verdad quieres ir. Pero fijaos que en ese momento, justo lo que hablábamos, que los vamos apalancando uno tras otro, generamos a nuestro alrededor un entorno mucho más propicio para conseguir aquello que nos hemos marcado. Por eso es tan importante que en las cosas que dependen de cada uno de nosotros y que son tremendamente sencillas, es decir, en lugar de marcarnos ese grandísimo objetivo, como decíamos ahora, vamos a empezar a que en nuestro alrededor se fomente el ambiente que queremos para, oye, tener mejor relación con mi pareja, para hacer más ejercicio, para disfrutar más con mis hijos, lo que tú quieras, porque tú te vas a marcar tu propio objetivo. Sí.
Y ya hemos mencionado varias veces, ¿no? Nosotros tenemos un método que se llama retos, que hemos hablado en mucho detalle en el episodio 106. Por supuesto, también sale en nuestro libro, pero simplemente en forma resumen, yo creo que podemos rápidamente revisar estos 5 conceptos que están incluidos en esta técnica. La R es de resultado, algo que te gustaría cambiar. Primero hay que decidir que quieres cambiar algo. La I es de expectativa, es el ejercicio de hacer un viaje hacia el futuro, un viaje del tiempo, para buscar tu para qué, para realmente ver cómo ha cambiado tu vida cuando has conseguido este resultado que estás buscando. La T es de táctica, de desglosarlo hasta que llegues al muy accionable. Y finalmente, Raúl ya ha mencionado antes, la O y la S representen los obstáculos y, más importante todavía, las soluciones a estos obstáculos para así poder esquivar un poco estos imprevistos. Fíjate, Jerún, que a mí una de las cosas que me parece más relevantes es que en Kenso trabajamos mucho con 3 preguntas, que es el qué, el cómo y el para qué. Cuando nos marcamos malos, buenos propósitos, por así decirlo, lo que hacemos es centrarnos mucho en el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a alcanzar? Vale. Cuando queremos transformarlo para que sea mucho más realista, es lo que tú dices. Empezamos más con el para qué, luego con el cómo y por último con el qué. Y eso hace que hayamos dado pasos de gigante para estar más cerca de poder conseguir aquello que nos hemos marcado. Y yo creo que Raúl, uno de los... Sí, no, estaba pensando que uno de los elementos que a veces nos condiciona en negativo para estos buenos propósitos del año nuevo es precisamente pensar en términos de año. A veces hacer ese ejercicio de, no, esto es para todo el 2023, o se nos hace demasiado largo, se nos hace demasiado lejano, y creo que podemos cambiar esa mentalidad trabajando en periodos más cortos. En metodologías ágiles, por ejemplo, cuando hablamos de Scrum, se habla de sprints, y los sprints son esfuerzos de 3-4 semanas para lanzar una funcionalidad nueva. Y dice, voy a hacer este esfuerzo durante estas 4 semanas, voy a ver qué ha pasado y voy a ir reajustando. A lo mejor hay cosas que podemos incluso conseguir en menos tiempo. A lo mejor 4 son pocas, pero puedes hacerte objetivos trimestrales, puedes hacerte buenos propósitos por trimestre, puedes incluso plantearte temas por trimestre, porque es un tiempo suficiente como para haber hecho cambios realistas en tu día a día, y como que concentra el foco. Un año puede hacer que se diluya y cuando te quieres dar cuenta ya no te acuerdas ni de qué es lo que te habías planteado. Yo creo, Jerún, que ahí puedes recomendarnos algo que nos es de utilidad, Sí, ¿verdad? Es hora de hacer autobomba. Tú has hecho promoción para tu libro. Yo voy a hacer no, mi libro para... no. Viene siendo también tuyo, ¿eh? Sí. Este sí que es mío. También el calendario compacto, que yo es una herramienta que llevo utilizando desde hace muchísimos años y creo que ya llevo 16 años publicándolo y utilizándolo, que no es un invento mío, es un invento de un diseñador que se llama Sri Sea. Yo creo que recientemente ha cambiado su nombre, antes era David, más fácil. Pero es un calendario con un diseño muy útil porque se puede imprimir en una hoja de papel y solo ocupan el margen izquierda del papel. Así tienes todo el año en tu margen de papel con mucho espacio para ir apuntando cosas que te gustaría hacer. Pues la idea es que tengo en un vistazo de forma muy compacto todo el año a la vista y aquí podría ir marcando y las versiones que tengo preparado en Canasto ya lleva los días festivos importantes de diferentes países y regiones en España ya preimpresos, que ya están marcados, si ya sabes exactamente cuando toque Semana Santa, por ejemplo. Una cosa que he descubierto gracias a este calendario, por cierto, es que existe una fórmula en Excel para calcular cuándo cae, en qué fecha cae el Semana Santa. Se puede calcular. Pero la idea es que con este calendario a la vista tú puedes tener un plan general de cómo será mi año. Pues te puedes marcar, por ejemplo, estos temas trimestrales. Te puedes poner ya cuándo están tus vacaciones, cuándo tienes grandes proyectos, cuándo son tus grandes hitos, cuándo son los días festivos. Y a mí me gusta tener esta visión de pájaro de
de mucha altura de sobre cómo será un poco mi año. Y obviamente en los primeros meses habrá más cosas apuntadas que los últimos meses de año, pero me ayuda un poco a tener esta visión y hacer la planificación y decidir, vale, pues, qué es lo que realmente voy a hacer, cómo voy a llevar todo esto a la práctica y cómo voy a ser más concreto y cuándo tengo espacio y cuándo no tengo tanto espacio. Pues adelante con ello, porque si os fijáis, hemos tratado de momento dos aspectos fundamentales. El antes de ponernos en marcha, entender por qué muchas veces hemos fallado, entender qué sí puede funcionar y qué nos puede dar luego más empaque. Después hemos visto cómo montar ya ese buen propósito que te hayas marcado y lo que es fundamental es qué vamos a hacer luego una vez que lo pongamos en marcha, en el durante, no, ya en el después. Y ahí algo fundamental es que te vayas fijando una retrospectiva en la cual analices, evalúes, examines cómo te está yendo con ese propósito que te has marcado. Porque es fácil comenzar, más difícil es continuar, pero cuando nosotros nos marcamos que cada semana voy a ver qué tal me está yendo con eso que me he marcado que voy a conseguir, es más fácil que pueda conseguirlo. Eso sí, te voy a decir que si ponerte en forma, comer más sano, conocer nuevas personas, dormir mejor o hacer un nuevo hobby está entre tus ideas, que sepas que estas son los 5 propósitos más típicos que hacen las personas cada vez que empieza un nuevo año. Así que tú ya sabes, con esto que hemos visto, sean estos, sean otros, qué puedes hacer que está en tu mano para convertirlo en algo mucho más factible. Y no perderlo de vista a lo largo del año. Yo creo que es lo importante, que no sea una cuestión de brindis de las 2 primeras semanas del año, sino que sea algo que esté presente en tu vida, como hemos dicho antes, o bien en forma de recordatorio, o bien exigiéndote metértelo en tus retrospectivas periódicas, o bien tener un plan siempre presente de cuáles son las acciones que vas a hacer en distintos momentos del año. Yo creo que la clave para que los buenos propósitos acaben llegando a más o menos buen puerto es no perderlos de vista. Y es probablemente el gran problema que tenemos muchos, entre ellos los que cuando llega el final del año, pues cambiamos simplemente el número de año porque los hemos perdido de vista a lo largo de todo el año y cuando nos queremos dar cuenta estamos en la misma posición en la que estábamos 365 días antes. Eso es, tienes la oportunidad de a partir del día 1 o del día que tú quieras pensar que tienes un libro con 365 hojas en blanco esperando que lo escribas. Muy bien. Yo creo que vamos terminando poco a poco. Como siempre, hemos preparado un plan de acción porque es importante llevarlo a la acción y nosotros queremos ayudarte. Y este plan de acción está disponible para los miembros de Kenso Círculo, que pueden descargar plan de acción desde las notas del programa. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, recibirás descuento en nuestros cursos online. Cada mes publicamos un episodio extra donde reseñamos un libro. Oli ha mencionado, este mes toqué El ego es el enemigo de Ryan Holiday. Y nuestra eterna gratitud, pues entonces dirígete a kenso.es/círculo. Muy bien, Raúl, un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Pues hemos hablado de años nuevos, propósitos nuevos, hemos visto los motivos habituales por los que esos buenos propósitos se quedan en agua de borrajas y lo que hemos planteado es qué podemos hacer para darle la vuelta a toda esa situación, desde simplemente tomar esos motivos por los que no y darles la vuelta, es decir, hablar de propósitos muy claros, muy concretos, establecidos de manera accionable, que sean lo justo en términos de ambición, que sean por motivación intrínseca y que podamos empezar en cualquier momento y no vincularlo a un inicio, a un lunes, a un después de las fiestas. La importancia de trasladarlo a rutinas y sistemas para que eso no se nos olvide. La importancia de mantener un recordatorio siempre presente que haga que esos propósitos no se diluyan, sino que influyan en nuestra toma de decisiones del día a día a lo largo de los 365 días del año. Tener en cuenta los imprevistos para no dejarnos torcer en cualquier momento. Y reforzar llevar a la práctica esos propósitos en dos ámbitos, tanto como proyectos, como una serie de tareas que tienes que ejecutar una detrás de otra para conseguir un fin,
como a través de hábitos que se basen en reforzar una identidad que vayas asumido, que se integren en tus sistemas en el día a día y que al final formen parte de la manera en la que tú haces las cosas. Y esa, sin duda, es la mejor manera de cambiar. Pues con una sonrisa, con muchas ganas, llenos de energía, te queremos empujar a que te lances a por un buen propósito, que le pongas ese título y que este sí sea tu año. Dale duro porque de verdad que merece la pena para estar enfocados y ser más productivos en nuestro día a día. Y como siempre, terminamos con un nuevo hábito Kenso. Un año nuevo, un nuevo yo. Nos escuchamos muy pronto. Chao. ¡Feliz Año Nuevo!